Guión de YouTube. 5 enseñanzas budistas para romper con el estrés. ¿Ha sentido alguna vez que su vida es como un barco sin ancla en medio de una tormenta? Existe en su pecho esa sensación constante de que algo está fuera de lugar, como si caminara sobre arena movediza mientras todos los demás parecen pisar tierra firme. Si su corazón ha respondido afirmativamente a estas preguntas, permítame extenderle la más cálida bienvenida a este refugio de contemplación, donde la sabiduría milenaria se convierte en bálsamo para el alma moderna. Hoy navegaremos juntos por las aguas profundas de las 5 enseñanzas budistas que poseen el poder de liberar su espíritu del yugo del estrés. Estas no son meras palabras pronunciadas por antiguos maestros en templos lejanos, sino llaves forjadas en el fuego de la experiencia humana, instrumentos precisos que le permitirán transformar el caos cotidiano en una sinfonía de serenidad. Imagine por un momento que su vida es una obra de teatro donde usted ha estado representando el papel equivocado durante años. El budismo nos enseña que el estrés no es más que la fricción entre quien creemos ser y quien realmente somos, entre lo que esperamos del mundo y lo que el mundo realmente nos ofrece. La primera enseñanza, la más fundamental de todas, nos invita a contemplar la naturaleza esencial de nuestra existencia, la impermanencia. En el pensamiento oriental se conoce como anicca y representa una verdad tan evidente como ignorada. Nada en este universo permanece inmutable. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma en cada instante. Piense en el agua de un río que nunca es la misma, aunque el cauce permanezca. Así es nuestra vida. Así es todo lo que conocemos. El filósofo José Ortega y Gasset observó con lucidez cómo el hombre moderno vive una extraña paradoja. Rodeado de comodidades que parecen eternas, olvida que son el resultado del esfuerzo de generaciones enteras. El ejecutivo que llega cada mañana a su oficina climatizada, el estudiante que accede al conocimiento mundial con un clic, la madre que alimenta a su familia con productos de 5 continentes, todos viven en lo que Ortega llamaba un mundo de superávit. Sin embargo, este mismo superávit genera una peligrosa ceguera, la ilusión de que lo que tenemos hoy estará aquí mañana, sin esfuerzo, sin cuidado, sin gratitud. El estrés nace precisamente de esta resistencia al cambio natural. Cuando perdemos un trabajo, cuando una relación se transforma, cuando nuestra salud fluctúa, cuando nuestros planes se desmoronan, el ego se rebela contra la realidad. Es como si un niño gritara enfurecido porque las olas del mar no obedecen sus órdenes de detenerse. La sabiduría de Anicca nos susurra al oído una verdad liberadora. Si todo cambia, también cambiará nuestro dolor presente. Si todo es transitorio, también lo son nuestros miedos actuales. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones: el tiempo es un río de cosas que pasan, y su corriente es veloz. Él comprendió, desde su posición de poder absoluto, que incluso el imperio romano más poderoso era solo un momento en la corriente del tiempo. Reflexione sobre esto. ¿Qué situaciones en su vida actual está tratando de congelar en el tiempo? ¿A qué se aferra con tanta fuerza que le está causando dolor? En el ámbito laboral moderno, vemos constantemente profesionales que se aferran a métodos obsoletos, a posiciones que ya no existen, a industrias que están transformándose. Su sufrimiento no viene del cambio en sí, sino de la resistencia al cambio. El trabajador que abraza la impermanencia se convierte en un maestro de la adaptación, encontrando oportunidades donde otros ven amenazas. En las relaciones familiares, ¿cuántos padres sufren porque sus hijos crecen y cambian,
porque ya no son los pequeños que podían controlar. ¿Cuántos hijos sufren porque sus padres envejecen y ya no son los gigantes invencibles de su infancia? La impermanencia nos enseña que amar verdaderamente significa amar los cambios, no a pesar de ellos. Significa estar presente en cada etapa de la relación, sin aferrarse a versiones pasadas o futuras de las personas que amamos. Ahora bien, el reconocimiento intelectual de la impermanencia es solo el primer paso. La segunda enseñanza budista nos conduce al corazón mismo de la condición humana. Dukkha, la naturaleza inevitable del sufrimiento. Esta palabra, a menudo malinterpretada como una invitación al pesimismo, es en realidad una puerta hacia la liberación. Dukkha no significa que la vida sea solo dolor, sino que existe una fricción fundamental entre nuestros deseos y la realidad tal como se presenta. Es la sensación de que algo siempre falta, de que la felicidad perfecta siempre está un paso más allá. Ortega observaba con precisión quirúrgica cómo el hombre masa moderno vive en una constante contradicción. Por un lado, disfruta de beneficios sin precedentes, medicina avanzada, comunicaciones instantáneas, comodidades que los reyes del pasado no pudieron imaginar. Por otro lado, ha perdido el contacto con la esencia misma de la vida, esa tensión creativa que surge del esfuerzo y la responsabilidad. El resultado es una forma particular de dukkha, el vacío del alma, satisfecha materialmente pero espiritualmente famélica. Piensa en el profesional exitoso que tiene todo lo que supuestamente debe desear: salario alto, reconocimiento, estatus social, y sin embargo, se despierta cada mañana con una sensación de vacío. O en la persona que constantemente busca la siguiente compra, la siguiente experiencia, el siguiente like en redes sociales, persiguiendo una plenitud que siempre se escapa. El budismo nos revela que esta búsqueda está condenada al fracaso, no porque seamos indignos de la felicidad, sino porque estamos buscando en el lugar equivocado. Es como tratar de saciar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más bebemos, más sed tenemos. San Juan de la Cruz, el místico español, describía esta experiencia como la noche oscura del alma. Incluso en el camino espiritual, observaba, existe una forma de dukkha, la sensación de que Dios está ausente justo cuando más lo necesitamos. Pero esta aparente ausencia, según Juan de la Cruz, es en realidad una invitación a profundizar, a buscar más allá de nuestras expectativas limitadas. El dukkha contemporáneo se manifiesta de formas muy específicas. En el ámbito digital, vivimos la paradoja de estar más conectados que nunca y más solos que nunca. Cada notificación promete alivio. Cada nueva aplicación promete eficiencia. Cada actualización promete mejora. Sin embargo, estudios recientes muestran que las tasas de ansiedad y depresión han aumentado proporcionalmente al uso de dispositivos digitales. No es que la tecnología sea mala en sí misma, sino que la usamos como escape del dukkha natural, creando así un dukkha artificial y amplificado. En las relaciones románticas modernas, el dukkha se presenta como la búsqueda de la media naranja, esa persona perfecta que completará todas nuestras carencias. Las aplicaciones de citas prometen algoritmos perfectos, compatibilidades científicamente calculadas, pero la sabiduría budista nos dice que ninguna relación externa puede llenar el vacío interno. La búsqueda de completud fuera de nosotros mismos es una forma sutil de violencia, tanto hacia nosotros como hacia los demás. ¿Cuántas veces has sentido que si solo tuviera un poco más de dinero, un poco más de reconocimiento, un poco más de amor, sería verdaderamente feliz? Esta pregunta toca el núcleo mismo de dukkha. La enseñanza no nos invita a resignarnos al sufrimiento,
sino a comprenderlo tan profundamente que perdamos el miedo a él. Cuando dejamos de resistir el dukkha, cuando dejamos de huir de él, descubrimos algo extraordinario, que la resistencia era lo que lo convertía en sufrimiento insoportable. La sensación en sí misma es neutral. Es nuestra relación con ella lo que la convierte en tormento o en maestro. De esta comprensión del sufrimiento surge naturalmente la tercera enseñanza, anatta, el no ser, o la ausencia de un yo fijo y permanente. Esta es quizás la enseñanza más revolucionaria y, paradójicamente, la más liberadora de todas. El budismo nos invita a examinar cuidadosamente aquello que consideramos nuestro yo y descubrir que es más bien un proceso que una cosa, más un verbo que un sustantivo. Imagine que su identidad es como una sinfonía. ¿Dónde está la sinfonía exactamente? ¿En las notas individuales? ¿En los instrumentos? ¿En el director? ¿En el público que la escucha? La sinfonía existe en la relación entre todos estos elementos, en el proceso mismo de su interpretación. De manera similar, lo que llamamos yo es la sinfonía de nuestras experiencias, pensamientos, emociones y sensaciones, pero no existe como una entidad fija e independiente. Ortega y Gasset, con su perspectiva filosófica occidental, llegó a una conclusión sorprendentemente similar cuando declaró: «Yo soy yo y mi circunstancia». Esta frase, aparentemente simple, contiene una revolución conceptual. El yo no existe en aislamiento, sino siempre en relación con su circunstancia, con su contexto, con su mundo. Somos, en palabras de Ortega, seres condenados a la libertad, obligados a elegir constantemente quiénes seremos en cada momento. Esta perspectiva desintegra la noción del ego fijo que causa tanto sufrimiento en la vida moderna. El ejecutivo que se identifica completamente con su título profesional sufre una crisis existencial cuando es despedido. La madre que se define exclusivamente por su rol maternal experimenta un vacío devastador cuando sus hijos se independizan. El estudiante que basa su autoestima en sus calificaciones se desmorona ante el primer fracaso académico. En todos estos casos, el sufrimiento surge de la identificación rígida con roles temporales. Anatta nos libera de estas prisiones autoimpuestas. Si no existe un yo fijo que defender, ¿qué puede ser verdaderamente amenazado? Si somos procesos en constante cambio, ¿por qué aferrarnos a versiones obsoletas de nosotros mismos? El neurocientífico moderno confirma esta antigua sabiduría. Nuestro cerebro se reconstruye constantemente. Las células de nuestro cuerpo se renuevan periódicamente. Nuestros pensamientos son descargas eléctricas momentáneas. Nuestras emociones son tempestades bioquímicas que surgen y se disuelven. ¿Dónde está entonces este yo que defendemos tan ferozmente? En las redes sociales contemporáneas vemos una manifestación casi cómica de la ilusión del yo fijo. Personas que curan obsesivamente su imagen personal, que construyen marcas personales, que se angustian por cada comentario negativo como si fuera un ataque a su esencia más profunda. Pero Anatta nos revela que no existe tal esencia fija que pueda ser atacada. La crítica puede tocar nuestras acciones, nuestras ideas, nuestros productos, pero no puede tocar lo que realmente somos, porque lo que realmente somos es este proceso dinámico de experiencia consciente. El artista que comprende Anatta puede recibir una crítica devastadora de su obra sin sentir que su ser ha sido herido. La obra y el artista no son la misma cosa. El empresario que abraza el no ser puede ver fracasar su empresa sin identificar el fracaso con su valor como persona. La empresa y el empresario no son idénticos. ¿Puede usted identificar las máscaras que ha confundido con su verdadero rostro? ¿Cuáles son los roles, títulos y características con las que se identifica tan completamente
que su pérdida le causaría una crisis de identidad? Esta exploración no busca llevarnos al nihilismo, sino a la libertad genuina. Cuando dejamos de defender un yo que no existe como entidad fija, podemos finalmente comenzar a vivir con fluidez, creatividad y espontaneidad auténticas. La cuarta enseñanza budista nos lleva al corazón del mecanismo que genera nuestro sufrimiento: taña, la sed o el apego. Esta es la fuerza que mantiene girando la rueda del estrés, la energía que alimenta constantemente la insatisfacción y la inquietud. Taña no es simplemente el deseo, sino el apego compulsivo, la sed que nunca se sacia. Es como el adicto que necesita dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto. Ortega describía con precisión escalofriante cómo el hombre masa moderno se había convertido en una criatura de apetitos insaciables. Este individuo, rodeado de comodidades sin precedentes, había desarrollado una mentalidad de derechos sin obligaciones. Esperaba que la civilización le proporcionara beneficios constantes sin contribuir a su mantenimiento. Esperaba que la tecnología resolviera sus problemas sin comprender los principios que la hacen posible. Esperaba que las instituciones funcionaran perfectamente sin participar en su construcción. Esta actitud, que Ortega calificaba como barbarie, es una manifestación perfecta de taña. El apego no solo se manifiesta hacia objetos materiales, sino hacia ideas, identidades, relaciones y especialmente hacia resultados. En el mundo corporativo moderno, vemos ejecutivos que se apegan tan intensamente a sus estrategias que no pueden adaptarse cuando las circunstancias cambian. Vemos equipos que se aferran a métodos obsoletos porque han invertido su ego en esas metodologías. Vemos organizaciones enteras que se resisten a la innovación porque están apegadas a modelos de negocio que fueron exitosos en el pasado. El sufrimiento organizacional es simplemente taña a escala colectiva. En las relaciones personales, el apego toma formas aún más sutiles y destructivas. Los padres que se apegan a sus expectativas sobre lo que deberían ser sus hijos, causando sufrimiento tanto a los niños como a ellos mismos. Las parejas que se apegan a versiones idealizadas de su relación, incapaces de amar a la persona real que tienen enfrente. Los amigos que se apegan a dinámicas familiares obsoletas, resistiendo el crecimiento natural de cada miembro. Marco Aurelio escribía: «Confórmate con lo que tienes, y cuando llegue, recíbelo con alegría». Esta no es una invitación a la pasividad, sino al desapego activo. Es la diferencia entre trabajar por un objetivo y estar apegado a un resultado específico. Podemos esforzarnos intensamente por algo mientras mantenemos las manos abiertas respecto al resultado. El apego más sutil, y quizás el más destructivo, es el apego a nuestras propias opiniones e identidades intelectuales. En la era de las redes sociales, este apego se ha convertido en una epidemia. Personas que definen su valor por la corrección de sus opiniones políticas. Individuos que no pueden tolerar perspectivas diferentes porque han fusionado su ego con sus creencias. Comunidades que se fragmentan porque cada grupo está apegado a su versión particular de la verdad. Ortega observaba que el hombre masa tenía la peculiaridad de sentirse completamente seguro en sus opiniones, sin haber dedicado 5 minutos de reflexión seria al tema en cuestión. Esta clausura intelectual es una forma de apego mental que genera intolerancia, polarización y, últimamente, violencia social. ¿A qué se aferra usted con tanta fuerza que la sola posibilidad de perderlo le genera ansiedad? ¿Cuáles son sus apegos más invisibles, esos que no reconoce como tales porque los ha normalizado completamente? La tecnología moderna amplifica nuestros apegos naturales de maneras sin precedentes.
Las redes sociales están diseñadas para crear apego a la validación externa. Likes, comentarios, shares, followers. Las aplicaciones de entretenimiento nos apegan a la estimulación constante, creando una aversión creciente al silencio y la quietud. Las plataformas de comercio electrónico facilitan el apego material con compras de un solo clic y entrega inmediata. No es que estas herramientas sean intrínsecamente malvadas, sino que amplifican tendencias humanas naturales hasta convertirlas en patológicas. El antídoto no es necesariamente renunciar a toda tecnología, sino desarrollar una relación consciente con ella, usándola sin ser usado por ella. La quinta y última enseñanza, Nirodha, nos ofrece la promesa más preciosa, la cesación del sufrimiento. Esta no es una meta lejana reservada para monjes en montañas remotas, sino una posibilidad inmediata disponible en cada momento presente. Nirodha significa literalmente extinción, pero no la extinción de la vida o de la experiencia, sino la extinción de los mecanismos que convierten la experiencia neutral en sufrimiento. Es como apagar un incendio. No se destruye el bosque, sino solo el fuego que lo estaba devorando. Cuando comprendemos profundamente la impermanencia, el sufrimiento, el no ser y el apego, algo extraordinario sucede. El mecanismo del estrés se detiene por sí mismo. No necesitamos forzar nada. No necesitamos luchar contra nosotros mismos. Simplemente vemos claramente cómo funciona la maquinaria del sufrimiento, y esa visión clara es suficiente para liberarnos de su dominio. Ortega hablaba de la necesidad de que el hombre recuperara la verdadera moral, que definía como sentimiento de sumisión a algo y conciencia de servicio y obligación. Esta no es la moralidad impuesta desde afuera, sino la ética que surge naturalmente de la comprensión profunda. Cuando vemos claramente nuestra interconexión con toda la vida, cuando comprendemos que nuestro bienestar está íntimamente ligado al bienestar de los demás, la acción correcta surge espontáneamente. No actuamos éticamente para obtener una recompensa o evitar un castigo, sino porque hemos visto que no existe una separación real entre nosotros y los otros. En el contexto empresarial moderno, Nirodha se manifiesta como liderazgo consciente. El líder que ha experimentado la cesación del sufrimiento personal ya no necesita validar su ego a través del poder sobre otros. Puede tomar decisiones difíciles sin attachment personal al resultado. Puede escuchar críticas sin defensividad. Puede reconocer errores sin que su identidad se tambalee. Puede inspirar a otros no a través de la manipulación o la coerción, sino a través del ejemplo de una vida vivida con integridad y propósito. En las relaciones familiares, Nirodha permite un amor verdaderamente incondicional. Los padres pueden amar a sus hijos sin necesidad de controlarlos. Los hijos pueden honrar a sus padres sin sacrificar su autenticidad. Las parejas pueden acompañarse en el crecimiento mutuo sin intentar cambiarse el uno al otro. Los amigos pueden disfrutar de la compañía sin agenda oculta. Santa Teresa de Ávila, la mística española, describía estados de conciencia que resuenan profundamente con Nirodha. En sus experiencias más profundas, reportaba una paz que trasciende todo entendimiento, una ausencia completa de resistencia a lo que es. No se trataba de una pasividad apática, sino de una aceptación tan completa que liberaba una energía creativa extraordinaria. ¿Ha experimentado alguna vez momentos en los que todo conflicto interno se detuvo? ¿Instantes en los que se sintió completamente presente, sin necesidad de que nada fuera diferente? ¿Ocasiones en las que actuó desde un lugar de claridad absoluta, sin dudas ni resistencias? Estos son destellos de Nirodha,
muestras de lo que es posible cuando los mecanismos del sufrimiento se aquietan. La belleza de esta enseñanza es que no requiere fe ciega ni aceptación dogmática. Es completamente verificable a través de la experiencia personal. Cuando aplicamos estas comprensiones a nuestro estrés cotidiano, descubrimos que la mayoría de nuestras ansiedades se basan en resistencia al cambio natural, identificación excesiva con roles temporales, o apego a resultados que están fuera de nuestro control directo. Al ver claramente estos patrones, comenzamos a responder en lugar de reaccionar. Comenzamos a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Comenzamos a encontrar paz no en la ausencia de desafíos, sino en una relación transformada con ellos. Ahora que hemos explorado estas 5 enseñanzas fundamentales del budismo, es momento de integrarlas en un camino práctico de transformación. Aquí es donde entra el óctuple sendero, no como un conjunto de reglas rígidas, sino como una guía compasiva para vivir con mayor conciencia y menor estrés. El primer paso de este sendero es la recta visión, que podríamos traducir como una perspectiva clara y no distorsionada de la realidad. Ortega y Gasset nos ofrece una metáfora perfecta para entender esto. Imaginemos que queremos conocer completamente el monasterio de El Escorial. Si nos paramos en un solo punto, solo veremos una perspectiva limitada. Para conocer verdaderamente este magnífico edificio, necesitamos caminar alrededor de él, observarlo desde múltiples ángulos, incluso adentrarnos en sus patios interiores. De manera similar, la recta visión requiere que abandonemos la arrogancia de creer que nuestra perspectiva limitada es la única válida. El hombre masa, en la descripción de Ortega, sufre de lo que podríamos llamar ceguera perspectiva. Se siente intelectualmente completo sin haber hecho el esfuerzo de considerar seriamente otros puntos de vista. Esta clausura mental es una fuente constante de estrés, porque la realidad constantemente contradice sus expectativas simplificadas. En el mundo digital contemporáneo, esta tendencia se ha amplificado exponencialmente. Los algoritmos de las redes sociales nos alimentan información que confirma nuestros prejuicios existentes, creando burbujas de eco que refuerzan nuestras perspectivas limitadas. Vivimos en cámaras resonantes, donde nuestras opiniones rebotan de vuelta hacia nosotros, creando la ilusión de que tenemos razón sobre todo. Cuando la realidad inevitablemente se impone y contradice nuestras expectativas simplificadas, experimentamos shock, decepción y estrés. La recta visión nos invita a buscar activamente perspectivas que desafíen nuestras suposiciones, no para volvernos relativistas que creen que todas las opiniones son igualmente válidas, sino para desarrollar una comprensión más matizada y completa de la complejidad inherente a la vida. En el ámbito profesional, esto significa buscar feedback incluso cuando es incómodo. Significa estudiar no solo los casos de éxito en nuestra industria, sino también los fracasos y sus causas. Significa reconocer que nuestro expertise en un área no nos convierte automáticamente en expertos en todas las demás. En las relaciones personales, la recta visión implica la humildad de reconocer que nunca conocemos completamente a otra persona. Cada ser humano es un universo de complejidad que se está revelando constantemente. Los padres practican recta visión cuando ven a sus hijos como individuos únicos en desarrollo, no como extensiones de sus propios sueños no cumplidos. Las parejas practican recta visión cuando ven a su compañero como un misterio fascinante que continúa desplegándose, no como un problema que resolver o un proyecto que completar. ¿Cuáles son las áreas de su vida donde ha desarrollado ceguera perspectiva? ¿En qué temas se siente tan seguro que ya no busca nueva información
o perspectivas alternativas. El segundo paso del sendero es el recto pensamiento, que va más allá del simple pensamiento positivo. Se trata de cultivar intencionalmente pensamientos que estén libres de malevolencia, crueldad y codicia. Esto no significa reprimir pensamientos negativos, sino desarrollar una relación más consciente con nuestra vida mental. Ortega observaba con alarma cómo en su época estaban surgiendo movimientos políticos basados en la violencia como razón primordial. El fascismo y el bolchevismo, a pesar de sus diferencias ideológicas, compartían una característica común: la justificación de la crueldad en nombre de un ideal superior. Esta mentalidad, que Ortega identificaba como barbarie, surge cuando perdemos el espíritu de coexistencia con aquellos que piensan diferente. El recto pensamiento nos invita a mantener la civilidad incluso en el desacuerdo más profundo. En nuestra era de polarización política extrema, esta enseñanza es particularmente relevante. Las redes sociales han creado un ambiente donde el pensamiento tribal domina el discurso público. Las personas se agrupan en bandos y ven a quienes piensan diferente no como seres humanos con perspectivas alternativas, sino como enemigos que deben ser destruidos. Esta mentalidad guerrera genera un estrés constante, porque convierte cada desacuerdo en una batalla existencial. El recto pensamiento nos permite mantener nuestras convicciones profundas, sin demonizar a quienes discrepan con nosotros. Podemos estar firmemente en desacuerdo con las ideas de alguien sin desear su destrucción personal. Podemos luchar apasionadamente por nuestros valores sin perder el respeto básico por la dignidad humana de nuestros oponentes. En el contexto familiar, el recto pensamiento se manifiesta como la capacidad de ver los conflictos como oportunidades de comprensión más profunda, no como batallas que ganar. El padre que practica recto pensamiento puede disciplinar a su hijo sin pensamientos de venganza o crueldad. La pareja que practica recto pensamiento puede discutir diferencias profundas sin buscar infligir dolor emocional al otro. En el ambiente laboral, el recto pensamiento permite la competencia sana sin desear la destrucción de los competidores. Permite la ambición personal sin malevolencia hacia quienes también buscan el mismo puesto o reconocimiento. ¿Puede identificar patrones de pensamiento habituales que generan malestar en su mente? Hay personas hacia las cuales sus pensamientos automáticos tienden hacia la crítica destructiva o la malevolencia. Los siguientes 3 pasos del sendero abordan nuestro comportamiento externo: la recta palabra, la recta acción y el recto sustento. La recta palabra nos invita a usar el lenguaje como un instrumento de claridad, verdad y armonía, no como un arma para herir o manipular. En la era de la información, donde nuestras palabras pueden alcanzar audiencias globales instantáneamente, esta enseñanza adquiere una importancia crítica. Ortega criticaba la tendencia del hombre masa a expresar opiniones triviales con petulancia, sin haber dedicado tiempo serio a la reflexión. Esta proliferación de palabras no consideradas, de lo que podríamos llamar contaminación verbal, contribuye significativamente al ruido y la confusión de la vida moderna. La recta palabra no significa censura o artificialidad, sino una relación más consciente con el poder de nuestras palabras. Antes de hablar, podemos hacernos 4 preguntas simples. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario decirlo? ¿Es el momento apropiado? ¿Viene desde un lugar de amor o desde un lugar de ego? En las redes sociales, la recta palabra significaría una pausa reflexiva antes de compartir o comentar. Significaría resistir la tentación de participar en chismes o difamación.
significaría contribuir contenido que eleve el nivel de la conversación pública en lugar de rebajarlo. En las relaciones íntimas, la recta palabra permite una comunicación que profundiza la conexión en lugar de crear más barreras. Podemos expresar nuestros sentimientos y necesidades sin culpar o atacar al otro. Podemos ofrecer feedback constructivo sin dañar la dignidad de quien lo recibe. La recta acción y el recto sustento van de la mano, invitándonos a vivir de una manera que no cause daño innecesario a otros seres. Esto no requiere perfección, sino una conciencia creciente del impacto de nuestras acciones en el mundo. Ortega distinguía entre dos tipos de vida, la noble y la vulgar. La vida noble se caracteriza por autoexigirse constantemente, por buscar nuevos retos y responsabilidades. La vida vulgar se caracteriza por la deriva, por tomar sin dar, por esperar beneficios sin contribuir al esfuerzo común. El recto sustento nos invita a vivir de la primera manera, encontrando formas de trabajo que contribuyan positivamente al bienestar común. Esto no significa que todos debemos ser trabajadores sociales o activistas, sino que podemos buscar maneras de hacer que nuestro trabajo, cualquiera que sea, sirva a algo mayor que nuestro ego personal. El empresario que practica recto sustento busca crear valor real, no solo extraer beneficios. El empleado que practica recto sustento ve su trabajo como una oportunidad de servicio, no solo como una transacción monetaria. El profesional que practica recto sustento se especializa sin perder la visión del conjunto, evitando lo que Ortega llamaba la barbarie del especialismo. ¿Su forma actual de ganarse la vida le permite dormir en paz por las noches? ¿Siente que su trabajo contribuye de alguna manera positiva al mundo? ¿O es simplemente una manera de extraer recursos para su supervivencia personal? Los últimos 3 pasos del sendero, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración, se enfocan en el entrenamiento y refinamiento de la mente. Estos son los aspectos más internos del camino, pero también los que tienen el impacto más directo en la reducción del estrés. El recto esfuerzo no es la fuerza bruta de la voluntad, sino una aplicación inteligente y sostenible de nuestra energía mental. Implica desarrollar la habilidad de reconocer estados mentales dañinos antes de que se arraiguen, y cultivar estados mentales beneficiosos hasta que se vuelvan habituales. Ortega enfatizaba constantemente que la vida noble requiere esfuerzo constante. No podemos simplemente dejarnos llevar por la corriente y esperar que la vida nos traiga plenitud. Debemos participar activamente en la creación de nuestra experiencia, momento a momento. En el contexto del estrés, el recto esfuerzo significa desarrollar la capacidad de reconocer los primeros signos de ansiedad, preocupación o agitación mental, y responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Es como ser el jardinero de nuestra propia mente, removiendo las malezas del pensamiento destructivo antes de que dominen el paisaje mental. La recta atención, conocida popularmente como mindfulness, es la práctica de mantenerse presente con lo que está sucediendo ahora, sin perderse en fantasías sobre el futuro o rumiaciones sobre el pasado. Esta práctica tiene un efecto inmediato y profundo en la reducción del estrés, porque la mayoría de nuestras ansiedades existen solo en el tiempo imaginario, no en el momento presente. Cuando estamos completamente presentes, podemos manejar cualquier situación que la vida nos presente. Es cuando nos perdemos en escenarios futuros aterradores o en reproches del pasado que el estrés se vuelve abrumador. Ortega hablaba de la importancia de reconocer que yo soy yo y mi circunstancia. Esta frase encapsula perfectamente la práctica de la recta atención.
estar completamente presente a lo que soy en este momento y a la situación específica que estoy enfrentando, sin distorsiones mentales. En el trabajo, la recta atención nos permite estar completamente comprometidos con la tarea actual, sin ser distraídos por preocupaciones sobre proyectos futuros o resentimientos sobre situaciones pasadas. Esta presencia completa no solo reduce el estrés, sino que también mejora significativamente la calidad de nuestro trabajo. En las relaciones, la recta atención nos permite estar verdaderamente presentes con las personas que amamos, sin estar mentalmente en otro lugar. Esta presencia es uno de los regalos más preciosos que podemos ofrecer a otros. Y paradójicamente, también es uno de los regalos más sanadores que podemos ofrecernos a nosotros mismos. Finalmente, la recta concentración se refiere al desarrollo de estados profundos de calma y claridad mental a través de la práctica meditativa formal. Mientras que la recta atención es estar presente en las actividades cotidianas, la recta concentración es el cultivo deliberado de la quietud mental. Esta no es una práctica esotérica reservada para monjes, sino una tecnología mental práctica que cualquier persona puede aprender y aplicar. Estudios científicos modernos han demostrado que incluso períodos cortos de meditación diaria pueden reducir significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejorar la función inmunológica y aumentar la capacidad de manejar situaciones desafiantes. La meditación no es escape de la vida, sino entrenamiento para la vida. Es como ir al gimnasio para el músculo de la conciencia. A medida que desarrollamos la capacidad de mantener la mente estable y clara durante periodos de quietud formal, esta estabilidad naturalmente se extiende a nuestras actividades cotidianas. ¿Ha notado cómo su mente tiende a divagar constantemente hacia preocupaciones futuras o heridas pasadas? ¿Cuánto tiempo puede mantener su atención completamente enfocada en una sola cosa sin distracción? Estas preguntas no son para juzgarnos, sino para reconocer honestamente nuestro punto de partida en el desarrollo de una mente más entrenada y pacífica. Ahora llegamos a la síntesis final de nuestro viaje juntos. Hemos explorado las 5 enseñanzas fundamentales del budismo a través del prisma de la sabiduría occidental de Ortega y Gasset, y hemos trazado un camino práctico para la liberación del estrés a través del octuple sendero. El mensaje central que emerge de esta exploración es profundamente esperanzador. El estrés no es una condición permanente de la vida moderna, sino el resultado de una relación no examinada con la realidad. Cuando comenzamos a ver claramente la naturaleza impermanente de toda experiencia, cuando aceptamos que cierto grado de insatisfacción es inherente a la condición humana, cuando nos liberamos de la ilusión de un yo fijo que debe ser defendido constantemente, cuando soltamos nuestros apegos compulsivos y cuando vislumbramos la posibilidad de la cesación del sufrimiento, algo fundamental cambia en nuestra experiencia de vida. No es que los desafíos externos desaparezcan, las facturas siguen llegando, las relaciones siguen siendo complejas, los cuerpos siguen envejeciendo, la política sigue siendo frustrante. Pero nuestra relación con estos aspectos inevitables de la vida se transforma completamente. Ortega nos invitaba a rechazar la vida del hombre masa, que se contenta con flotar pasivamente en la corriente de la existencia, esperando que otros resuelvan los problemas fundamentales de la vida. En su lugar, nos llamaba a abrazar la vida noble o aristocrática, en el sentido de autoexigencia, no de clase social. Una vida caracterizada por la responsabilidad, el esfuerzo consciente y la tensión creativa de saber que nuestro destino está en nuestras manos. Esta visión
se alinea perfectamente con la invitación budista a despertar del sueño de la inconsciencia y asumir responsabilidad completa por nuestra experiencia mental y emocional. No somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino participantes activos en la creación de nuestra experiencia momento a momento. En el ámbito personal, esto significa reconocer que tenemos mucho más poder sobre nuestro bienestar mental del que normalmente creemos. Podemos elegir en qué enfocarnos. Podemos elegir cómo interpretamos los eventos. Podemos elegir cuánta energía invertimos en resistir lo que no podemos cambiar versus cuánta energía dirigimos hacia lo que sí podemos influir. En el ámbito social, esta sabiduría nos invita a ser parte de la solución a los problemas de nuestro tiempo, en lugar de simplemente quejarnos sobre ellos. Podemos modelar el tipo de presencia calma y consciente que queremos ver más en el mundo. Podemos contribuir a elevar el nivel de conversación pública a través de nuestra propia comunicación considerada. Podemos crear pequeños oasis de cordura y compasión en nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades. En el ámbito global, esta perspectiva nos ayuda a mantener esperanza y compromiso ante desafíos que fácilmente podrían llevarnos al desespero o la apatía. Cuando comprendemos profundamente la impermanencia, sabemos que las condiciones actuales, por problemáticas que sean, no son permanentes. Cuando comprendemos la interconexión, sabemos que nuestras acciones individuales, por pequeñas que parezcan, contribuyen al tejido más amplio de la experiencia humana. La práctica de estas enseñanzas no requiere retirarse del mundo o adoptar creencias específicas. Requiere solo una cosa: la voluntad de examinar honestamente nuestra experiencia y experimentar con nuevas formas de relacionarnos con ella. Es un camino de descubrimiento personal que cada persona debe recorrer a su propio ritmo y según sus propias circunstancias. Como reflexión final, le invito a considerar esta pregunta que sintetiza todo lo que hemos explorado juntos. ¿En qué área específica de su vida podría comenzar a aplicar estas enseñanzas mañana mismo? ¿Dónde podría empezar a practicar menos resistencia al cambio, menos identificación con roles temporales, menos apego a resultados específicos? ¿Cómo podría comenzar a cultivar más presencia, más compasión, más sabiduría en sus interacciones cotidianas? Recuerde que el camino de 1000 millas comienza con un solo paso. No necesita transformar toda su vida de una vez. Un momento de presencia genuina, una respuesta consciente en lugar de una reacción automática, una elección de compasión sobre juicio, es suficiente para comenzar. Cada momento le ofrece una nueva oportunidad de despertar, de elegir la sabiduría sobre la inconsciencia, la paz sobre el estrés. Mientras se prepara para el descanso esta noche, permita que estas ideas se asienten suavemente en su conciencia como semillas en tierra fértil. No fuerce nada. No se exija resultados inmediatos. Simplemente, permita que la posibilidad de una vida más consciente y menos estresante eche raíces en su corazón. Que su sueño esta noche sea profundo y reparador. Que despierte mañana con una curiosidad renovada sobre las posibilidades que cada momento le ofrece, y que encuentre, en la aplicación gradual de estas enseñanzas milenarias, no solo alivio del estrés, sino una forma completamente nueva de habitar su preciosa existencia humana. Si esta exploración ha tocado algo profundo en su interior, lo invito a compartir estos insights con otros que puedan beneficiarse de esta sabiduría. La transformación individual siempre genera ondas que se extienden hacia la transformación colectiva. Su despertar contribuye al despertar de toda nuestra familia humana. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una vida más consciente y serena. Hasta pronto,
y que cada día sea una oportunidad renovada de vivir con mayor sabiduría y compasión.